Dios te bendiga. Quiero invitarte a que escuches este mensaje que tiene como título El trabajo y la productividad espiritual. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 5, mi Padre aún trabaja y yo trabajo. Quiero que escuches lo que Dios está haciendo en tu vida. Quiero que sepas también que hay cosas que Dios preparó y que tú tienes que hacer. Por eso te animo a que dispongas este tiempo y escuches atentamente este mensaje. Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Iglesia C. Emanuel, en nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Emanuel, o seguinos como lo haces habitualmente a través de nuestro canal de YouTube, Conexión Emanuel. Es una bendición poder llegar hasta tu hogar y esperamos de todo corazón que Dios te bendiga y este mensaje sea especial para vos. Les invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, los hermanos de la Iglesia Fuente de Vida. El Señor les bendiga grandemente y el Espíritu Santo nos esté ministrando en esta mañana. San Juan, capítulo número 5, versículo 10 en adelante. Si lo ha encontrado, me dice amén y leemos la palabra de Dios. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado. Así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esta palabra es clara y nos indica que no en todos los casos la enfermedad es producto del pecado, pero en algunos casos sí. Así que si usted está cursando una enfermedad, tiene que orar al Señor, porque a veces el descuido de nuestro cuerpo provoca una enfermedad. Pero el pecado también, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte y también trabaja en nuestro cuerpo. El odio, el rencor generan enfermedades. Y Jesús le dijo a este paralítico que fue sanado, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y sigue diciendo el versículo 15, aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día del reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Cierre sus ojos un instante, vamos a orar a Dios por esta palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana que tú toques a cada uno de los que están recibiendo esta palabra, que tu Espíritu Santo nos redarguya en este momento, Señor. Comiences a ministrarnos, comiences a libertarnos de todo pensamiento propio, de todo pensamiento creado, Señor, de toda estructura mental. En el nombre de Jesús, tu palabra hoy pueda romper y quebrantar esto y traer luz sobre nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús tu guía y tu inspiración para transmitir tu palabra como está en tu corazón para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Le he puesto como título a este mensaje, queridos hermanos, trabajo y productividad espiritual. Y vamos a hablar de esto, pero quisiera adelantarles algo para poner algo bien en claro. El Evangelio no es para gente vaga, no es para gente cómoda, porque si nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo aquí, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿qué quedaría para nosotros, verdad? Miren que Jesús nos dijo, bueno muchachos, miren que yo voy hasta la cruz y ahí entrego mi vida y
arréglense como puedan. Él sigue trabajando. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No es que Jesús está hoy, Padre, Padre, Padre. No. Su presencia es el vivo testimonio de la justificación de nuestras vidas. Él está mirando delante del Padre, está delante del Padre y su presencia delante del Padre, a la diestra del Padre, está diciendo, yo he pagado el precio por todos estos hermanos que están aquí hoy compartiendo con nosotros, por todos los que están alrededor del mundo. Él ha dado su vida y Él nos ha justificado con su sangre preciosa, perdonándonos nuestros pecados. Así que Él dice que Él trabaja todavía. A mí me gustaría definir qué es trabajo. Busqué esta definición y dice que trabajo es realizar una actividad física o intelectual, en general de forma continuada para alcanzar una meta o un objetivo. Creo que todos los que estamos aquí trabajamos y sabemos lo que es el trabajo. Pero hoy vamos a hablar del trabajo y de la productividad espiritual, porque aquí dice que el trabajo es para alcanzar una meta o un objetivo. Y en lo secular, la mayoría de la gente trabaja por un salario. El objetivo es el salario, el objetivo es cubrir las necesidades que uno tiene durante el mes y llegar a fin de mes y poder progresar, ¿no? Esa es una meta a veces tácita que está en la mayoría de las personas. Lamentablemente no en todas, porque muchos ni siquiera tienen ese pensamiento de trabajar con ese futuro, ¿no? Pensando en eso. Ahora, también lo hace bajo las reglas de una empresa. Cuando usted va al trabajo o a un trabajo, usted acepta las reglas de esa empresa, la forma de trabajar, el horario que le dan. Si no, directamente se va, ¿verdad? O sea que usted acepta las reglas de ese empleador que le da ese trabajo. Y esa empresa también, que tiene sus reglas, tiene también sus propios objetivos. Y así es como se mueve nuestro mundo hoy en día. Todo tiene que ver con la producción de bienes y de servicios, de satisfacer las necesidades del hombre, de la humanidad. Y en eso está todo. Yo a veces pienso y me maravillo en la persona que por ahí se puso una fábrica para hacer un chip así chiquitito que después es usado en otra cosa, que se produce otra cosa y así genera una rueda y nosotros estamos metidos en medio de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa se trabaja pero no hay productividad? ¿Qué es lo que pasa con esa empresa? Se funde, se quiebra. Convocatoria de acreedores, ¿no? Despidos, suspensiones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una productividad, tiene que haber algo que lleve a esa empresa a alcanzar sus objetivos. Si no, sucede muchas veces que hay trabajo, pero no hay productividad y eso tiene un tiempo limitado de vida y de existencia. No se puede trabajar si una empresa no tiene productividad. Por eso nosotros aún como cristianos debemos entender esto y no como muchas veces pasa en la gente que no conoce al Señor, que va a su trabajo como si fuera a la tierra del enemigo. Nuestra provisión viene de Dios, pero nosotros tenemos que bendecir el lugar de nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo con excelencia porque representamos al Señor. Y también tenemos que mostrar, porque eso marca la diferencia. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en Villa Ballester, el pastor nuestro siempre comentaba y decía, había una ferretería industrial muy grande, tenía muchos empleados, dice, cuando se le va un empleado, viene él ya de confianza y lo carga, dice, viene el pelado acá y me dice, pastor, ¿tiene algún muchacho para que necesite un empleado? ¿Por qué? Porque sabía que los cristianos, el buen cristiano, hace su trabajo con excelencia. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa en el mundo espiritual, hermanos? Jesús dijo aquí, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Por eso yo quiero hablar en este día sobre 3 personas que trabajan. La primera de ellas, que voy a hacer referencia no porque sea el nivel de importancia, sino porque necesito hacerlo en este orden,
el primero que trabaja es Satanás en el mundo espiritual. Y eso usted tiene que saberlo. ¿Por qué? Segunda de Corintios 4:4 dice así la palabra de Dios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Cegar el entendimiento de los incrédulos. Y lo vemos que lo hace de diferentes formas, con diferentes instrumentos. Y cada vez lo vemos en una mayor actividad porque sabe que el tiempo se acorta, que la venida del Señor está pronta. Y Él conoce su destino final, que es el infierno, el lago de fuego, y que jamás tendrá oportunidad de nada, porque Él se rebeló contra Dios, queriendo ocupar el lugar de Dios, y fue desterrado, echado del cielo, y su imperio tiene fin, tiene fecha de vencimiento, y Él lo sabe claramente. Por eso trabaja tratando de que todo lo que es objeto del amor de Dios reciba perjuicio. Es decir, él pueda lastimar a las personas, pueda hacer que no les resplandezca la luz del evangelio, cegando el entendimiento, involucrándolos en un montón de cosas, de filosofías, de cosas que alejen de Dios, levantándose como en este tiempo con ideologías para tratar de presentar como obsoleto los principios, los valores cristianos. Ahí vemos el obrar y el trabajo del enemigo. Ahora, si su trabajo tiene este objetivo claro que yo les menciono, atacar todo lo que es objeto del amor de Dios, todo lo que es de Dios, la obra de Dios, ahí también entras tú y ahí entro yo. Algunos piensan que hay una zona neutral, que yo vengo al camino del Señor, yo recibo a Jesús, obtengo la salvación gratuitamente por la fe en Jesucristo, en su sacrificio, y puedo quedarme en un lugar ahí como neutral, como decir, bueno, yo no me meto, Satanás, con vos por favor mirá para otro lado, atacá ahí a los pastores, atacá a los que te sirven, pero yo me quedo en este lugar. Pero lamento decirte, por la palabra de Dios, que no hay lugar neutral para estar. En tanto y en cuanto el Señor ha derramado su gracia, te ha sellado con el Espíritu Santo como hijos que son el testimonio de la herencia que tenemos en los cielos, eres un objetivo del enemigo. Él trabaja para que tú no puedas recibir la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es el lugar de trabajo de Satanás? ¿Sabes cuál es? Tu mente. ¿Por qué? Porque Él va a contrarrestar las palabras que tú recibes del Señor. Tú recibes una palabra en una predicación o cuando lees la Biblia o cuando oras quizá, y ahí el diablo se va a levantar enseguida a atacar esa palabra de Dios en tu mente mediante razonamientos, llevándote a reflexionar en tu experiencia propia, en tu autosuficiencia, en tus fuerzas. Y va a tratar de condicionarte para que no creas esas palabras. ¿Sabe por qué hace esto? Porque el libro de Romanos 1:17 lo explica claramente. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de que está hablando de la justicia de Dios, de la justificación que actúa sobre nuestras vidas. Entonces esta justicia se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz llevándose nuestros pecados, y al que cree en Él lo justifica delante de Dios, le perdona los pecados gratuitamente por el simple hecho de creer. Por eso dice que la justicia de Dios se revela por fe. Pero cuando el diablo ataca tu mente y te pone ahí una semilla que te dice, no, mira, no es tanto por fe, es un poco por merecimiento, es un poco por
por la inteligencia que vos tenés, por la capacidad personal que vos tenés. Él va anulando esa fe. Porque cuando se te revela la justicia de Dios, cuando se te revela en profundidad, la semana pasada hablamos del poder de una revelación, cuando se te revela la justicia de Dios, tú dices, Señor, ¿cómo no voy a seguirte con todo mi corazón? Si yo me iba al infierno de cabeza y tú ocupaste mi lugar cargando sobre tu vida mis pecados, ¿cómo yo no voy a honrarte? ¿Cómo yo no voy a seguirte con todo mi corazón? Esa es una revelación, por eso dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el justo por la fe vivirá. Tú debes vivir por fe. Ahora, no es como muchas veces se dijo, ando por fe. Un día le dije a una persona, me dijo, no, yo vivo por fe. Y andaba al lado de alguien que tenía siempre plata en el bolsillo. Entonces, un día hicimos un viaje, salimos y este sacaba de bolsillo y pagaba. Entonces el otro, así vive cualquiera por fe. Si yo tengo un ladero al lado ¿no? Vivir por fe es otra cosa. Vivir por fe es poner su vida y la confianza en el Señor. Saber que Él tiene un buen propósito con nuestras vidas. Saber que yo no me voy a manejar por lo primero que se me ponga delante de los ojos, sino voy a esperar lo que Él tiene para mí. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Por eso tengo que decirte aquí un punto para que lo anotes y reflexiones en esto. Si te das cuenta que estás andando sin fe, que estás viviendo en el camino del Señor sin fe, esa es una señal de que el enemigo está haciendo bien su trabajo en ti. Por eso reflexiona en esto. Andar por fe no es andar haciendo locura, no es levantarse y decir, yo declaro que salgo y hago cualquier cosa. Andar por fe es andar confiado en el Señor. Es como decía el apóstol Pablo, nuestra vida está en las manos del Señor. Estamos entregados cada día, dependemos del Señor, confiamos en el Señor. Y aun cuando usted en su trabajo secular dependa de un sueldo, de una empresa, usted siempre diga, Señor, gracias por esta empresa que figura acá en este recibo de sueldo, pero mi confianza está puesta en ti. Porque ha habido crisis a niveles mundiales, hermanos. La crisis, la depresión de 1930 fue algo inesperado y que echó las economías por tierra. Las bolsas de comercio caen de un día para el otro, así que no pongas tu confianza en tu empresa, en tu recibo de sueldo. Poné tu confianza en el Señor y decirle, Señor, yo vivo por fe, creo en ti, creo en tu propósito y lo que tú estás haciendo para mí. No quiero darle más, podría hablar un montón de cosas más del enemigo, pero quiero ahora hablar sobre esta segunda persona, sobre Dios. Y cuando digo Dios, hablo del Dios Trino, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Llevar adelante su plan original, que fue crear al hombre para estar en comunión íntima con Dios por toda la eternidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó eterno. No lo creó para que muera. Si usted lee bien el libro de Génesis, lo explica claramente. Estaba el árbol de la vida, del cual el hombre podía comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal le dijo, de este árbol no vas a comer porque el día que comas vas a morir. Y bueno, usted conoce la historia. Y cuando el hombre peca, Dios dice, saca el árbol de la vida. Dijo, no sea que coma de este árbol y viva así eternamente. Y la misericordia de Dios se ve desde ese capítulo 3, donde el hombre peca contra Dios y entra la maldición sobre la humanidad y sobre la tierra. Ahí mismo hay una promesa de redención que está en Génesis 3:15, donde Dios dice claramente, le habla a la serpiente, ¿no? Y le dice, quiero leerlo exactamente, gloria a Dios. Génesis 3:15, se me cerró. A ver si lo tiene, ahí está. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Está hablando de la venida de Cristo, de la redención que Dios iba a traer. Es decir que, hermanos, esto que dice la Biblia, mi Padre aún trabaja y yo trabajo, está diciendo el Señor desde aquel momento en que su plan fue roto de alguna manera. Dios no hizo un bollo como uno hace un bollo de un papel y lo tira cuando se equivoca. Dios inmediatamente trazó un plan de redención. Y eso es lo que hizo el Señor. Y trabajó y fue preparando todo para la encarnación, para cumplir eso que dijo ahí el Señor en ese versículo, para el momento de la encarnación. Lo dijimos también la semana pasada, los profetas inquirían a ver de qué persona hablaba y de qué tiempo estaba hablando, pero llegó el tiempo en que Dios se hizo hombre, se encarnó en un ser humano, dejó su gloria, como dice Filipenses capítulo 2, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo y aún como un hombre vivió cumpliendo la ley, tentado en todo pero sin pecado y entregó su vida por nosotros. Ahora, luego Jesús vivió preparándose para desarrollar su ministerio. 30 años estuvo el Señor trabajando en la carpintería de su padre y preparando su vida para su ministerio que comenzó a los 30 años, donde Él llamó discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos para que su trabajo, obra y propósito continuaran. Hermanos, yo veo que Dios no es una persona desordenada. Como hablo por mí, muchas veces me ha pasado. Dios es ordenado, Dios es sabio, Dios sabe lo que hace. Y aún desde Génesis, donde su plan original se frustró por la desobediencia del hombre, por darnos esa libertad de decidir por nosotros mismos. Sin embargo, el Señor trazó un plan y trabajó y apartó un pueblo y llamó hombres y llamó profetas y esto y lo otro hasta que llegó el tiempo y envió a su Hijo. Y su Hijo trabajó y su Hijo soportó muchas veces las tonteras de sus discípulos. Andar peleando, sabe quién es mayor que el otro. No entender lo que tenía que hacer. Sin embargo, Él puso su mirada y Él los bendijo, les dio órdenes. ¿Por qué? Porque tenía claro su objetivo y Dios tiene claro su objetivo. Que todo ese trabajo, que la obra y que el propósito continuaran. Ahora, Jesús tuvo bien en claro su propósito. Jesús no estuvo perdiendo el tiempo aquí en la tierra. En Lucas capítulo 4, 18, Él citó ahí el libro de Isaías, capítulo 61, y Lucas 4, 18 lo cita y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué bueno es, hermanos, trabajar con un objetivo claro, saber hacia dónde voy. Jesús le dijo también a la gente en una oportunidad: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Y yo sé que usted se está preguntando también, su mente hace pim, 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 pim. Y nuestra mente también nos justifica en un montón de cosas. Lo que pasa es que yo, pastor, sabe que... Pero no tiene que justificarse delante de Dios. Estamos aquí para entender en esta mañana que Dios tiene con nosotros algo que mostrarnos, enseñarnos, que tiene que ver con el trabajo y con la productividad espiritual. Por eso el Señor trabajó y trabaja aún. Ahora, fíjese esto, siendo el dueño de todas las cosas, siendo quien podría ponernos contra la pared y decir: mira, por culpa tuya tuve que enviar a mi hijo. Mira que hiciste tal o cual cosa. Siempre este Dios de misericordia mostró este carácter misericordioso. Él no usó el autoritarismo para imponer, sino que su método fue el ejemplo.
Su método fue el ejemplo. Hermanos, pensemos en esto. ¿Cómo nos enseña Jesús? ¿Cómo nos muestra el trabajo? Yo he estado en muchas capacitaciones laborales y he aprendido algo. El que es jefe tiene que saber hacer el trabajo. Hoy usted ve lugares, cargos políticos que pone una persona porque trabajó, porque hizo esto políticamente y no sabe nada del trabajo. Y la gente no respeta eso. Pero nosotros entendemos cómo es Dios, cuál es su carácter, cuál es su método en este trabajo que Él nos está presentando. Y Él, mediante el ejemplo, dio una enseñanza de una forma clara y al alcance de todos. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es su método. Qué bueno es lo que Él quiere mostrarnos. Claro, sencillo, hermanos, para toda persona, sin discriminar a nadie, para que nadie diga, no, esto no, porque para ser cristiano tenés que calificar coeficiente intelectual tanto. Tenés que ser casi un astronauta de la NASA para entender. No, el Evangelio es sencillo, hermanos. Es al alcance de todas las personas, porque su enseñanza es clara. Ahora, al morir en la cruz, tomó forma de hombre, trabajó hasta que empezó su ministerio, preparó personas para llegar a un momento. ¿Sabe lo que es vivir sabiendo que va a llegar un día que tiene que entregar su vida? Vio que hay comentarios, se ha hecho muchas veces esa pregunta, dice, si vos supieras que te vas a morir en una semana, ¿qué haces? Y lo primero que dice la gente, yo viajo, yo hago esto, yo hago lo otro, porque se me acaba. Jesús tuvo claro su objetivo siempre. Y cuando llegó el momento, nos mostró aún a nosotros la transparencia de ir al Padre y orar en el momento de dificultad y decirle, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El objetivo estuvo primero, que era alcanzar a toda la humanidad, dando la posibilidad que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El plan original. Y así, en la cruz, Él fue y conquistó una gran victoria sobre la potestad del pecado, porque Él venció el pecado en la cruz. El poder que tiene el pecado sobre la humanidad, Jesús lo venció en la cruz, cargando sobre sí los pecados. Por eso, toda persona que está atada a vicios, que está atada a situaciones de pecado, puede ser libre porque Jesús en la cruz venció el poder del pecado. ¿Y cómo lo hizo? Cargándolo sobre sí y dándonos la oportunidad de que todo aquel que en Él crea sea justificado delante del Señor. Eso es maravilloso. También en la cruz venció sobre los principados y las potestades que antes tenían dominio, que antes dominaban. Satanás, cuando lo tentó en el desierto, le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. Él sabía que le pertenecían, porque cuando el hombre le cedió la autoridad al entrar el pecado, el diablo se enseñoreó de la creación de Dios aquí en la tierra. Y cuando el diablo le dijo eso a Jesús, Jesús no dijo, no, a vos no te corresponde esto, los reinos no, son tuyos. Pero él le respondió y le dijo, escrito está, solo al Señor adorarás. Y él venció a los principados, los despojó, los exhibió públicamente, dice ahí en Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el acta de los decretos que nos era contraria, ¡pum!, la clavó en la cruz. Por eso nosotros, hermanos, somos fruto de su trabajo de amor, de su gran amor hacia nuestras vidas, hacia nuestra condición como seres humanos. Pero mira cómo es Él, cómo ha sido Él, cómo lo vemos en la palabra. Por eso el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús nos mostró, nos reveló el corazón del Padre. Jesús
se compadeció de este pasaje donde comencé a leer, es el paralítico de Betesda, 38 años tirado ahí y nadie lo podía meter. Y Él se compadeció de eso como se compadeció de ti, de mí y de todos aquellos que están sufriendo, que necesitan al Señor. Él trabajó para este momento, para que nosotros lleguemos a darnos cuenta que hay un sinnúmero de posibilidades que tenemos en Dios para hacer un trabajo productivo, efectivo en el Señor, para que nuestra vida realmente tenga un sentido dentro de este gran propósito de Dios. Porque no podemos estar como si fuésemos ajenos. Hay un mundo visible en el cual vos te movés, yo me muevo, vamos, hacemos, compramos, trabajamos, pero hay un mundo espiritual detrás, donde fuerzas del enemigo trabajan para frenarte a ti. ¿Para qué? Mira lo que dice 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, que Jesús envió al Espíritu Santo para mostrarnos a nosotros qué es lo que Dios nos ha concedido. No lo que te va a conceder, no lo que te va a dar, no lo que cuando te esfuerces con tal o cual cosa vas a lograr alcanzar porque sos muy vivo. No, lo que Él te ha concedido. Mire, decirlo de esta forma es poco, hermanos. Sé que no son los términos, pero es como un paquete de beneficios que está con la obra de Jesús hecha en la cruz, que Dios nos lo dio a través de su gracia. Y nosotros vivimos hoy al no vivir por fe, al no vivir pensando en esto, poniéndolo al Señor y entendiendo su gran y buen propósito, vivimos simplemente en un mundo natural, desconociendo lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo es que lo hace Él? ¿Cómo es que nos revela? Jesús lo dijo en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oh Señor, enviaste el Espíritu Santo para guiarme a toda verdad, para que yo pueda saber realmente qué es lo importante. ¿Te das cuenta por qué nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces estamos en el medio de algo? El enemigo está ahí lanzando sus dardos, atacándonos, y Dios por el otro lado no está luchando al mismo nivel, no está, gana el diablo. El diablo está vencido. Pero Él nos ha concedido cosas a nosotros. Él nos ha dado armas espirituales. Él nos ha dado su bendita palabra para que nosotros entendamos cómo funciona todo esto. Y nosotros a través de Él, a través de la guía del Espíritu Santo, que encima Él pone su Espíritu dentro nuestro. Por eso ten presente siempre esto. La omnipresencia de Dios. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Habita en tu corazón, en tu ser interior. Y quiere guiarte a toda verdad. Pero el enemigo batalla con tu mente para que no escuches la voz de Dios, para que no dediques tiempo a Dios, para que vivas tratando de sobrevivir nada más y no puedas saber lo que Dios te ha concedido. Y ahí estamos nosotros en el medio de esto, parece como un tire y afloje, pero en realidad, como muchos han dicho en alguna oportunidad, lo he oído muchas veces, antes yo dentro de todo, me daba un gustito de vez en cuando, conocí al Señor, más problemas tengo, se levantó mi familia, mire, yo a los 13 días que conocí al Señor, me sentaron en una cama de hospital,
Y mi papá me dijo, vos necesitas urgente acción psiquiátrica. Mi mamá me dijo, vos te metiste en una secta satánica, tenés que hablar con un sacerdote porque papá. Y mi hermano me dijo, vos estás endemoniado, estás loco. Antes hacía cualquier cosa, nadie se daba cuenta de nada. Pero cuando empezás a entender lo que Dios tiene para vos, el enemigo se levanta. Pero cuando el enemigo se levanta, dice la palabra de Dios, aunque el enemigo venga como un río, el Señor plantará bandera de victoria. El Señor no te va a dejar, Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel y verdadero, Él es poderoso. Él no está ahí, quebraremos. No, el Señor está en autoridad, el Señor está en productividad. Pero quiere que tú te metas en, como cantábamos hoy, en ese río de Dios, de lo que Él quiere hacer. Por eso yo pregunto, ¿cómo considerarías que va tu trabajo? Bien, en lo secular ando bien, pastor. No me refiero a ese trabajo. ¿Cómo andás vos en medio de todo esto? ¿Considerás que el enemigo, cuando dice, a ver, saca la carpeta y dice, a ver, carpeta, Pepito, ahora sí, ¿cómo le da la flechita? ¿Viste esa flechita que hacen en las empresas, no? Le da para arriba, el diablo dice, vamos venciendo, lo tenemos ahí, sabe, él cree que Dios no lo ama, lo tenemos ahí ocupado, lo tenemos ahí derrotado, anda con este problema y no lo puede solucionar, vamos, sigamos así. Así trabaja el enemigo. Tiene su red plantada de demonios que no es como Dios, por eso dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor es omnipresente, el Señor es todopoderoso y Él ha vencido en la cruz. Pero ahora el dueño de todo dice, yo te he puesto, como dice el libro de Efesios, en lugares celestiales sentado con Cristo. Y nosotros a veces por no entender lo que Dios nos ha conseguido nos bajamos la escalera de los lugares celestiales y nos ponemos en el llano, en la tierra, a llorar, a patalear, a decirle al enemigo, tenés razón. Claro, nadie le dice si viene el diablo con cuerno, con cola, pero a veces en nuestra mente, a sus pensamientos, a sus incitaciones, nosotros es como que decimos amén, y sí, es verdad, Dios no te quiere, y sí, debe ser, Dios no me tiene en cuenta, y sí, debe ser. Y así Él va ganando terreno. Ahora, la tercera persona que quiero mencionar ahora eres tú y soy yo. ¿Qué trabajo haces tú? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y para quién trabajas? Son 3 preguntas que tenemos que respondernos. Yo le animo a que lo piense y lo medite seriamente en oración. ¿Cuál es el trabajo que hago? Recuerda que dijimos que trabajo es realizar una tarea con un objetivo, con una meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué trabajas? ¿Qué es lo que quieres? Tienes que pensarlo en esto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y para quién trabajas? Y no me responda, trabajo para tal empresa o para tal cosa, no. En esto, en este escenario espiritual que estamos viendo en esta mañana, nosotros tenemos que definir muy bien para quién trabajamos, para quién ponemos el esfuerzo. Por eso ahora el trabajo de Dios se centra en tu vida, en mi vida, en nosotros. Primero, para que lo conozcamos, ¿no? Pero los que estamos aquí en esta mañana lo hemos conocido, gracias a su misericordia lo conocimos. Pero luego, para que entendamos, mire lo que dice San Juan 15, 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir que podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Es decir que hay en nosotros, queridos hermanos, una indicación de parte de Dios
que Jesús lo dice en este mismo capítulo, que Él nos llamó para que llevemos fruto. Y dice que cuando uno entiende esto, por eso la pregunta, ¿para quién trabajas? Cuando uno entiende esto, el Padre trabaja en nosotros, limpia el pámpano, lo poda para que lleve más fruto. Pregunto, ¿puedes recordar algo que Dios haya estado haciendo en tu vida en estos últimos meses? Porque si no lo puedes recordar, si no te puedes dar cuenta, si no llevas una especie como de bitácora, decir, he crecido en esto, he entendido esto, ahora puedo moverme de esta forma, es señal de que Dios no ha podido trabajar en ti. Porque hay algo que tienes que saber, que Dios es respetuoso. Dios no va a venir con la tijera, este lo vamos a podar, ¡plá! No, cuando tú entiendes esto, que debemos tener una productividad espiritual, y aclaro por las dudas, para aquellos que nos ven también, no es que todos tenemos que ser pastores, o tenemos que ser evangelistas, o maestros, o los ministerios que el Señor da, o servir nada más adentro de la iglesia. No, Dios es equilibrado. Pero tiene que haber una productividad espiritual en el ámbito en el cual vos te movés. Sea en el trabajo, en el estudio, en el colegio, en cual sea tu tarea. Todo tiene que tener un sentido espiritual. Porque si no, es todo efímero. Es todo como decía Salomón después de analizar todo. He hecho esto, he hecho lo otro. Y me he dado cuenta que todo es vanidad. Entonces, Dios está trabajando en nosotros. ¿Quieres saber cómo es el ambiente laboral en el cual Dios trabaja? ¿Cómo trabaja Dios? No te olvides que Él es dueño de todo, ¿eh? San Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a analizar este pasaje rápidamente, hermanos. Él dice, son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Pareciera que fuese una postura de un manipulador, ¿no? Como dice, vos hacé lo que yo te digo y vas a ver. Y ahí vas a ser mi amigo. Pero no, ¿sabe qué es esto? Es la respuesta a alguien que entiende que Dios tiene lo mejor. Porque cuando vos entendés que Dios tiene lo mejor, no te cuesta seguir a Cristo. A la gente le cuesta seguir a Cristo, le cuesta consagrarse, le cuesta ofrendar, le cuesta diezmar, todo, cuando le parece que Dios, me están sacando, me están... Pero cuando vos entendés realmente todo lo que Dios te ha concedido, que es lo que trata de decir acá este pasaje. Son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por qué? Porque vos te acercás a Él. Vos sos el que dice, Señor, ya no quiero estar solo. Señor, yo quiero acercarme a ti. Vos tenés lo mejor. Vos venciste en la cruz. Vos tenés todo lo que yo necesito, Señor. Ahora, por eso es así que el Señor dice. Y luego dice, vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo los puse para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Eso habla, hermanos, de productividad. Siempre lo digo, hermanos, y lo diré en esta mañana una vez más. Si Dios te quisiera en el cielo, ya estarías en el cielo. Si a Dios no le hubiese... Si Dios no tuviese un plan contigo, hubieses vivido toda tu vida y en un momento antes, Dios hubiera dicho, no, yo quiero que entre al cielo nomás. Y como a tanto les ha pasado, yo conocí al Señor, ¿por qué le digo esos 13 días?
Porque a los 15 días que conocí al Señor, mi abuelo materno falleció. Que yo lo amaba con todo mi corazón. Perdón, mi abuelo paterno falleció. Y a los 13 días que me convertí, fuimos al lecho de hospital. Él estaba en coma y este muchacho que me había predicado a mí, que era bastante nuevo, bastante inmaduro en un montón de cosas, pero que tenía fe porque a mí me habló y me oró y Dios me tocó y el Señor me transformó por su misericordia. Él estaba con los ojos cerrados ahí y le dijo: abuelo, vengo a predicarle la palabra a Dios para que usted conozca y sea salvo. En el nombre de Jesús abra los ojos. Y estaba mi abuelo así. Segunda vez le dijo lo mismo. A la tercera vez mi abuelo abrió los ojos. Cuando yo vi eso, yo caí de rodillas, postrado, levanté las manos. Y él le habló, le predicó, lo guió a recibir al Señor. Y él ya no tenía reflejos para tragar nada. Y oró, tembló así. Y cuando terminó, dijo: agua. Y yo le dije, no puede tomar nada porque no, ya lo había escuchado a mi papá médico decir que no podía tomar ni tragar nada, que se podía aspirar. Mal, él dice: no, si te pide, dale. Hoy no lo haría, no lo haga. 13 días tenía en el camino del Señor. Así que fui y le di con la cucharita y la nuez le hacía glu, 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 y se tomó 3, 4 cucharadas de agua. Era la 1 de la mañana en el hospital militar. Fue un milagro entrar esa noche. Y al rato, a la 1 de la mañana, lo había hecho salir a mi papá, que lo estaba cuidando. Papi, dejame un rato. Mi papá me miró así como diciendo: vienen a hinchar a esta hora. Y al rato entra él, y la habitación era grande, era casi de este ancho la habitación, y estaba ahí la cama, la puerta allá. Y le digo a mi papá: el abuelo habló. Y mi papá me hace... Y le grito de ahí: abuelo, ¿querés más agua? Sí. Y fui y le di más agua y canchero yo le dije: bueno, chao, pa, nos vemos. Y volví, seguimos orando después toda esa noche. Y volví, la desperté a mi mamá como a las 4 de la mañana. Y le dije: mamá, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Mañana vamos. Y sabe la imagen que yo tenía en mi cabeza, que al otro día iba ahí, mi abuelo iba a estar sentado en la cama fumándose un toscano. Nunca había fumado toscano, pero yo me hice esa imagen. Dios lo sanó, dije: Dios lo sanó. Le dije a mi mamá: vas a ver mañana. Entonces cuando fui al otro día con mi mamá al hospital, llegamos, abro la puerta y mi abuelo estaba de vuelta. Y ahí me sentaron en la cama. Y ahí mi papá me dijo: lo que vos viste ayer fue un reflejo de la todo un término médico que no lo recuerdo. Y ahí vos necesitas ir al psiquiatra. Y ahí mi mamá me dijo: no, porque mira, hubo una secta que pasó así, asá, un pastor que pim. Malos ejemplos hay en todos lados. Y mi hermana aprovechó la volteada y me dio también. Pero Dios me había tocado. Y después entendí que lo que el Señor hizo fue salvarlo a él. Y pegó en el palo y entró. Porque a los 2, 3 días falleció. Por eso, Él nos puso para que nosotros vayamos y llevemos fruto. Y nuestro fruto permanezca. Eso es productividad. Pero mire lo que dice después, hermanos, y ya estoy terminando. Para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Llama la atención esto. Yo los puse para que produzcan, lleven fruto. Pero luego dice: para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sabes de qué está hablando Dios ahí? Que en su reino hay rentabilidad, que es diferente a la productividad. La rentabilidad es la relación que existe entre el beneficio que proporciona una determinada operación, teniendo en cuenta el costo o el trabajo que hay. Entonces Dios dice: yo quiero que vos vayas y lleves fruto. Preparé todas las cosas para que fructifiques, para que seas una persona productiva espiritualmente. Pero aparte vas a tener este beneficio. Si entendés el trabajo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo va a dar.
¿será tan en serio, pastor? Mire que yo le he pedido cosas al Señor, que pin, que pan. Como siempre digo, hay que ver la palabra en un todo. También la palabra dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque trabajas para ti. Pero cuando tú entiendes que Él te llamó a productividad espiritual y trabajas para Él y lo pones primero, entran otros principios del reino. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Lees 2 Corintios capítulo 5 y te das cuenta que dice, yo les he dado el ministerio de la reconciliación. Decirle a las personas lo que Jesús hizo, eso es algo que tenemos todos nosotros. No, porque yo no tengo llamado. Tienes un llamado. Eres llamado al ministerio de la reconciliación. Es como que a través nuestro el Señor le dice a las personas, reconcíliense con Dios. Lo pude leer en 2 Corintios capítulo 5. Por eso, mira el beneficio que tiene entender que estás en el camino del Señor para producir, para crecer, para alcanzar todas las cosas que Él preparó para ti. Gloria a Dios. Por eso piensa, ¿para quién estás trabajando? Y si estás trabajando para ti mismo, entiende que el trabajo natural, el trabajo humano, el trabajo que se hace con la fuerza de uno, te terminás cansando, te terminás... hermanos, conozco tantísimos casos de personas que tienen todo y no son felices. No sienten paz en el corazón. Se han puesto meta y objetivo de alcanzar. Un día, un hombre de póngale 60 años, me decía, he trabajado toda mi vida para mi familia. Y vio que los hijos estaban en otra. Vio que todo lo que él había construido pensando en las generaciones futuras se iba a perder por cómo eran los hijos, porque se habían criado sin necesidades, sin valorar lo que es conseguir algo con esfuerzo. Ideas humanas. Pero cuando tú entiendes esto espiritual, este trabajo, esta productividad espiritual, vas a formar una herencia espiritual en tus hijos importante. Lo vas a hacer crecer entendiendo que lo mejor es trabajar en las cosas del Señor. Y aclaro, no estoy hablando, el mensaje de hoy era para que sirvamos en la iglesia. Entender, hermanos, porque Jesús no estaba hablando del ministerio acá para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que seamos productivos espiritualmente, para que vivamos en el Señor. Ahora Él, para dejarte esta tranquilidad, Él es el mejor jefe, Él es el mejor, Él tiene buen humor. El Señor no te grita, no te pega, no te maltrata, es equilibrado, es sabio, es justo, conoce tus necesidades. No vas a necesitar un gremio para estar en la productividad espiritual, no hace falta, porque el patrón sabe, porque nunca te va a dar una carga que no puedas llevar, siempre va a estar contigo todos los días, siempre te va a dar la salida. Y hermano, me voy yo a ir a hacer qué, ¿quién me va a tratar como mi Señor? ¿Quién me va a cuidar como mi Señor? Sí, pastor, pero usted leyó la Biblia lo que le pasó al apóstol Pablo. Hable con el apóstol Pablo cuando llegue al cielo, pregúntele si cambiaría un azote menos, 10, 40, 100 por no servir al Señor. Pregúntele al que conoce realmente, que ha servido a Dios, que ha puesto su vida en la mano del Señor, si volvería atrás y no haría lo mismo, lo haría mejor, con mayor intensidad quizá. Pero aquel que ha buscado la gracia de Dios, que ha entendido este trabajo, gloria a Dios. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, trabajo cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Trabajo de Dios.
la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hey, Dios dice, yo quiero que tú entiendas lo que es estar en Cristo. Oh, gloria a Dios. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando tú luchas con tu fuerza, te cansas, te desanimas, dices, ay no, esto. Pero cuando dices, Señor, estoy en tu trabajo, ahí empieza a soltarse el poder de Dios sobre tu vida. Trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Gloria al Señor. Él se hace fuerte en tu debilidad. Tú tienes que ir a los enunciados. No empezar a buscar, no, porque ¿qué va a pasar con él? No, entiende esta palabra, trabajo y productividad espiritual. ¿A qué me llamaste, Señor? ¿Qué quieres conmigo, Dios? Muéstrame. No, pero lo que pasa, ¿qué? ¿Cómo hago con el trabajo? ¿Que la familia? ¿Qué? Dios es equilibrado, no temas. Pero entiende que Él te llamó para que lleve fruto y el fruto permanezca. Que vivas, no que finjas, que vivas en el Espíritu, que seas un cristiano de verdad, un cristiano que tenga al Señor en primer lugar, que descanse en Él, que confíe en Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, toma, Señor, el control de todo pensamiento. Ahora yo reprendo a Satanás mentiroso que se levanta sobre las mentes a mentir, a engañar, a desanimar. Y te pido ahora, Espíritu Santo, que la convicción profunda que viene de ti, Señor, inunde el corazón, la mente, renueve, fortalezca en esta hora, Señor, y establezcas este principio espiritual por el cual tú hoy, Señor, nos traes tu palabra. Los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Señor, graba esta palabra en el corazón de tu pueblo, Dios mío, para que lleve a la reflexión, para que lleve a la entrega, Dios mío. Oh, Dios mío, para que no haya pérdida, Señor, sino que haya fructificación. Dios mío, glorifica tu nombre. Yo te pido que renueves fuerzas en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. A todos los que nos están mirando ahora, renueva la fuerza, Dios mío. Lo que el Señor tiene para ti es mucho mejor de lo que tú has pensado. Aleluya, manifiesta tu poder, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, por tenernos en cuenta y por llamarnos, Señor, a tu camino. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está aquí en esta mañana. Señor, el poder de tu Espíritu Santo los renueve en esta hora para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nos ponemos en pie y adoramos al Señor por un minuto. Gracias, Jesús. Oh, mi alma te alaba. Sí, Señor. Debemos comer, te adoraré, te adoraré. Aquí
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino,